Fue durante años, el mundo del espectáculo ha vivido de silencios, miradas esquivas y versiones que corren más rápido que la verdad. En ese territorio ambiguo, donde la fama magnifica cada gesto y cada palabra no dicha, hay historias que se instalan en la memoria colectiva sin que nadie sepa con certeza dónde nació la chispa ni quién avivó el fuego. Así ocurrió con el nombre de Karim Lozano, una actriz reconocida por su sensibilidad en pantalla, su disciplina profesional y una imagen pública que siempre pareció alineada con la discreción. Nadie o casi nadie imaginó que, detrás de los reflectores, se guardaría durante tanto tiempo una versión que hoy vuelve a golpear la conversación pública con fuerza renovada. Hoy a sus 47 años, Karim se encuentra en una etapa distinta de la vida. No es la joven actriz que buscaba un lugar en la industria ni la figura que necesitaba demostrar algo a los demás. Es una mujer con trayectoria, con experiencias que no siempre fueron visibles y con la serenidad que, dicen, solo llega cuando una aprende a convivir con su propia historia. En ese contexto, la idea de que rompa el silencio no tiene que ver con escándalos fáciles, sino con una necesidad humana: poner palabras donde hubo rumores, explicar sin gritar y, sobre todo, recuperar el control del propio relato. El nombre de César Évora aparece inevitablemente en esta conversación. Un actor de peso, con una presencia que marcó generaciones y con una carrera que siempre caminó entre el respeto del público y el reconocimiento profesional. La sola mención de ambos en la misma frase activó, durante años, especulaciones que se repetían en pasillos, foros y titulares insinuantes. ¿Fue verdad todo aquello que se dijo? ¿Hubo algo más que compañerismo y admiración profesional? ¿O fue el público quien, una vez más, completó los espacios vacíos con imaginación y deseo de misterio? Lo cierto es que el silencio prolongado no siempre es señal de culpa ni de confirmación. Muchas veces es protección. Protección de la intimidad, de la familia, de los proyectos que siguen adelante aun cuando afuera se habla sin freno. Karim, como tantas figuras públicas, aprendió pronto que responder a cada versión puede convertirse en una trampa interminable. Pues callar fue, durante mucho tiempo, una forma de seguir viviendo, de trabajar y de no permitir que una historia ajena definiera su identidad. Sin embargo, los años pasan y las preguntas no desaparecen solas. Se transforman. Dejan de ser ataques frontales y se vuelven murmullos persistentes que resurgen cada cierto tiempo, como si esperaran el momento exacto para volver a cobrar vida. En ese punto, hablar deja de ser una obligación y se convierte en una elección. Una elección que nace desde la madurez, no desde la presión. Desde la claridad, no desde el miedo. Y cuando se dice que Karim confiesa todo, no se trata necesariamente de confirmar lo que otros quieren escuchar, sino de explicar qué hubo detrás de tanto ruido. Detrás de las miradas compartidas en escena, de la química interpretativa que tantas veces se confunde con sentimientos reales, y de una industria que tiende a mezclar la ficción televisiva con la vida privada de quienes la sostienen. Hay vínculos que se construyen desde el respeto, la admiración y el aprendizaje mutuo, y que desde afuera se leen como algo más porque el público así lo desea. También existe una dimensión profundamente humana en todo esto. Dos personas adultas, profesionales, coincidiendo en proyectos exigentes, bajo horarios intensos y emociones al límite. Es natural que surja cercanía, confianza, incluso cariño. El problema aparece cuando esa cercanía es reinterpretada sin contexto, sin escuchar a quienes realmente la vivieron. Allí es donde nacen las historias prohibidas, las etiquetas que pesan y los juicios que no piden permiso. A los 47 años, mirar atrás no significa arrepentirse, sino entender. Entender por qué se eligió callar, por qué se protegió tanto una parcela de la vida y por qué hoy se siente la calma suficiente para hablar con honestidad. No para alimentar el morbo, sino para cerrar capítulos abiertos por otros. Para decir, con voz firme pero serena, qué fue real, qué fue exagerado y qué jamás ocurrió como se contó. Hay quienes esperan declaraciones contundentes, frases que confirmen o nieguen sin matices. Pero la vida rara vez es así de simple. La verdad suele estar hecha de zonas grises, de decisiones tomadas en silencio y de emociones que no siempre se pueden explicar en titulares. En ese sentido, el acto de hablar es también un acto de reconciliación con uno mismo, con la propia historia y con el público que ha acompañado durante años. Esta conversación no trata solo de un supuesto romance, sino de cómo una mujer decide posicionarse frente a su pasado en un entorno que exige explicaciones constantes. Trata de la presión que recae sobre las figuras públicas, especialmente sobre las mujeres, para justificar cada vínculo, cada elección y cada silencio. Y trata, sobre todo, de la dignidad de decir lo necesario sin exponerse más de lo justo. Hoy, cuando el nombre de Karim Lozano vuelve a ocupar titulares y comentarios, lo hace desde un lugar distinto. No como objeto de especulación, sino como voz que se reconoce dueña de su propia narrativa.
Lo que hubo detrás de todo no es solo una historia compartida con otro actor, sino años de trabajo, de respeto profesional y de decisiones personales que merecen ser comprendidas desde la empatía. Porque al final, más allá de si los rumores tuvieron base o no, queda una verdad incuestionable: nadie debería cargar eternamente con versiones que no eligió contar. Y cuando llega el momento de hablar, hacerlo desde la humanidad, sin rencor y sin máscaras, es quizá la forma más honesta de cerrar una historia que durante demasiado tiempo fue contada por otros. Pues la revelación no cayó en un vacío. Cuando el nombre de Aitor Iturrioz, ex esposo de Karim Lozano, entró de nuevo en la conversación pública, lo hizo envuelto en sorpresa, dolor y una sensación de incredulidad que muchos lograron percibir incluso sin escuchar directamente sus palabras. Porque una cosa es convivir con rumores externos, y otra muy distinta es sentirse interpelado de manera personal cuando una versión toma forma y parece tocar la intimidad de un matrimonio que, en su momento, se creyó sólido. Para Aitor, la noticia no fue solo un titular llamativo ni un comentario más del mundo del espectáculo. Fue un golpe emocional. Según se interpretó de su reacción, lo que más lo sacudió no fue únicamente el nombre involucrado, sino el tiempo y el contexto en el que, según lo que se dijo, habrían ocurrido los hechos. La pregunta que flotó con más fuerza y que resonó en muchos fue tan simple como devastadora: ¿cómo fue posible, y justo estando conmigo? Esa interrogante, cargada de desconcierto, dejó ver una herida que nunca había sido expuesta públicamente. Aitor no se mostró como un hombre furioso ni vengativo, sino como alguien profundamente sorprendido, intentando reorganizar recuerdos, momentos y silencios que, con el paso del tiempo, adquieren un nuevo significado cuando se miran desde otra perspectiva. Su confesión, descrita por quienes la conocieron como triste y contenida, no buscó acusar, sino expresar el impacto humano de sentirse desplazado por una verdad que desconocía. Lo que más conmocionó a muchos fue el tono de esa confesión. No hubo gritos ni frases explosivas. Hubo pausa, hubo reflexión, y hubo una sensación de pérdida que va más allá de la ruptura matrimonial. Porque, cuando una relación termina, suele haber razones visibles, diferencias, desgaste, caminos que se separan. Pero cuando aparece la idea de un vínculo paralelo, incluso si nunca fue confirmado en su momento, la ruptura adquiere otra dimensión emocional. El romance que Karim decidió reconocer, según lo que trascendió, fue descrito como algo inesperado, complejo y lejos de la narrativa simple que durante años se repitió. No se habló de traición en términos fríos, sino de una situación emocional que la superó en un periodo específico de su vida. Aitor, desde su silencio previo, parecía haber aceptado el final de la relación con una mezcla de madurez y resignación. Pero esta nueva pieza en el rompecabezas removió emociones que quizá ya creía superadas. Su tristeza no fue solo por lo que pudo haber ocurrido, sino por lo que no supo, por las conversaciones que nunca existieron y por la confianza que, al menos desde su mirada, quedó en entredicho. En el fondo, su reacción puso sobre la mesa un tema del que pocas veces se habla con honestidad: el impacto que tienen las verdades tardías. A veces no duelen tanto los hechos en sí, sino el tiempo que se vivió sin conocerlos. Ese fue el sentimiento que muchos percibieron en Aitor, la sensación de haber vivido una realidad incompleta, de haber sido parte de una historia cuyos capítulos más importantes se escribieron en silencio. Para el público, acostumbrado a versiones simplificadas, el contraste fue fuerte. De un lado, una actriz que decide hablar desde la madurez, intentando explicar lo que ocurrió en un momento emocionalmente complejo. Del otro, un exesposo que recibe esa información como una revelación inesperada, sin haber tenido la oportunidad de procesarla en privado antes de que se volviera tema de conversación general. El asombro no vino solo por el romance en sí, sino por la manera en que salió a la luz. No fue una filtración agresiva ni una denuncia pública. Fue una confesión que, al hacerse pública, inevitablemente arrastró a quienes formaron parte de esa etapa de la vida. Y allí, Aitor quedó expuesto no como antagonista, sino como un hombre enfrentado a una verdad que lo tomó desprevenido. Esta historia, más allá de nombres y fama, deja ver lo frágiles que pueden ser los vínculos cuando la comunicación se rompe o se posterga. Deja ver también que no todas las confesiones traen alivio inmediato, algunas abren preguntas que no tienen respuesta clara. Y en medio de todo, queda la dimensión humana, personas reales, con emociones reales, tratando de entender lo que ocurrió cuando el tiempo ya no se puede retroceder. La conmoción que generó la confesión de Aitor no se debió al escándalo, sino a la honestidad de su dolor. Porque, al final, no habló como figura pública, sino como alguien que amó, confió y que hoy intenta reconciliar su pasado con una verdad que nunca imaginó escuchar de esa manera. La historia no se detuvo en esa primera oleada de reacciones. Después de la conmoción inicial, comenzó una etapa más silenciosa, pero no menos intensa, en la que cada uno tuvo que enfrentar las consecuencias emocionales de lo que se había dicho y de lo que aún quedaba sin aclarar.
Porque cuando una verdad emerge de manera tardía, no se instala de golpe, se filtra poco a poco en la memoria, en los recuerdos compartidos y en las certezas que parecían firmes. Para Aitor, el impacto no fue inmediato únicamente en el plano público, sino en lo más íntimo. Personas cercanas aseguraron que lo que más le costó asimilar no fue la existencia de un sentimiento ajeno, sino la idea de haber vivido momentos cotidianos, viajes, conversaciones, proyectos bajo una percepción distinta de la realidad. Esa sensación de desacomodo interno, de revisar el pasado con otros ojos, suele ser más dolorosa que cualquier titular. No es rabia lo que aparece primero, sino una tristeza profunda, una especie de duelo por algo que se creyó auténtico. En sus palabras, que muchos calificaron como una confesión honesta y sin adornos, Aitor dejó ver que nunca sospechó de una situación así mientras la relación existía. Esa fue, quizá, la parte que más empatía generó, la imagen de alguien que confió plenamente y que, tiempo después, se enfrenta a una versión que no tuvo oportunidad de comprender ni de confrontar en su momento. Su desconcierto no buscó señalar culpables, sino expresar una herida que permanecía invisible. Del otro lado, Karim tampoco salió indemne de este proceso. Hablar no significó liberarse automáticamente del peso emocional. Al contrario, la expuso a juicios renovados y a interpretaciones que, una vez más, simplificaron una experiencia compleja. Sin embargo, quienes siguieron de cerca sus palabras notaron un matiz distinto. No habló desde la provocación ni desde la defensa, sino desde el reconocimiento de una etapa confusa de su vida, marcada por decisiones que hoy observa con distancia y reflexión. El romance que confesó y que para muchos resultó asombroso fue presentado como algo que no encajaba en los esquemas tradicionales. No se describió como una historia. Esperemos que te guste este video, déjanos tu comentario.